Hola, soy Erika Vázquez y hoy, a partir del contenido abordado en la materia de psicología del desarrollo, quiero hablar un poco de lo que entendí luego de analizar no solo el contenido, sino hacer un par de entrevistas que contribuyeron a ver de forma mucho más clara cuál ha sido el impacto que ha tenido en el desarrollo psicológico, físico y espiritual de algunas personas los estímulos que han tenido alrededor. Como lo vimos a lo largo de la materia, el simple hecho de que una persona sea concebida o no de forma planeada, que el embarazo de la madre haya tenido em, tranquilidad, digamos, para poder gestar durante 9 meses ese ser. Desde ahí todos esos pequeños impactos generan una huella y esa huella se ve claramente identificada en el desarrollo psicológico de las personas. A veces no tan claramente para nosotros, pero por eso hay algunos autores como Freud, como Kohlberg, como Vygotsky, perdón, y Piaget, por ejemplo, que desarrollaron y han hablado ampliamente de cuáles son estas etapas del desarrollo y cuáles son esos. Cuando se habla de estas etapas del desarrollo nos cuentan qué se está, es decir, las fuerzas anímicas en qué se están concentrando en ese momento. Es decir, de los 0 a los 3 años, un ser humano se está concentrando en el desarrollo de toda su parte motriz, ¿cierto? En más o menos entender el mundo que lo rodea sin un pensamiento abstracto muy difícil, muy complejo, eh, sino que simplemente está entendiendo de sus límites, de sus propios límites, del control de sus esfínteres, de sus propios movimientos, de cómo desde la motricidad puede entender el mundo que lo rodea sin racionalizar mucho esa parte. Simplemente a partir de la experiencia y a partir de esos estímulos que recibe de quienes lo cuidan, empieza a entender el mundo a través de los sentidos. Y por esto es muy importante que desde muy, muy pequeños cuidemos el entorno de las niñas y los niños. Es decir, si nosotros estamos a cargo del cuidado, de la educación de unos niños en sala cuna, que pueden estar, ¿cierto?, en menos de los 2 años, el hecho de que ese niño no esté respondiendo a una conversación que yo esté generando a su lado, no quiere decir que él no me esté escuchando. Entonces, una de las cosas prácticas que debemos hacer desde la educación al cuidado de niños que estén antes de los 3 años, es no subestimar el hecho de que porque ellos no están hablando con una estructura del lenguaje súper organizada gramaticalmente como la conocemos, no quiere decir que todo lo que estén escuchando y todo lo que estén percibiendo a través de sus sentidos eh, no lo esté conformando como ser humano, ¿sí? Entonces, ese es como un primer análisis que quisiera compartir, y es que no desestimemos ninguno de estos pequeños estímulos que se dan. Luego, en esta infancia intermedia, ya ese relacionamiento que tiene el niño con el entorno empieza a ser mucho más social, ¿cierto? Y esta socialización le permite a él también construir unas bases psicológicas más fuertes y empezar a entender un poco em, esas bases del otro que le van a permitir avanzar em, a esta etapa posterior, que sigue siendo infancia, pero ya es una infancia donde ya la parte social, esa interacción con el otro empieza a marcar una moralidad, por decirlo, eh, en códigos de psicología del desarrollo. Y esa moralidad está marcada porque existen castigos, si socialmente existen formas de aceptarme en una sociedad o existen ciertas formas de castigarme en una sociedad, si yo entiendo esos códigos. Entonces, si previamente los estímulos que yo tuve psicológicamente permiten que yo entienda el mundo de una forma más amplia, seguramente yo me voy a poder relacionar de una forma mejor con mi entorno. Y esto va a permitir que yo sea ampliamente aceptado dentro de mi entorno, en la medida en la que psicológicamente haya tenido unos estímulos sanos o mucho más sanos.
¿Esto para qué? Pues porque todos los seres humanos empezamos a buscar nuestra propia identidad y eso generalmente empieza a pasar hacia la adolescencia, según estas etapas. Y dentro de esa adolescencia que hemos pasado todos y sabemos que no es tan fácil entender o entendernos dentro de esa sociedad, también se entiende que existen unas funciones mentales que funcionan, eh, valga la redundancia, a nivel intrapsicológico y a nivel interpsicológico. Entonces, tiene que ver con lo que estaba mencionando anteriormente y es eso que viene conmigo, con mi psicología y con esa psicología de afuera, ¿cierto? Que todo el tiempo está como en un ir y venir. Y ese ir y venir, en términos de psicología del desarrollo, es muy importante en estas etapas, hasta donde he mencionado hasta ahora, cuidar mucho de la sexualidad de las personas. Eh, en este momento, digamos, entre esta infancia tardía o intermedia y la adolescencia es donde más abuso sexual se presenta hacia niñas y niños. Y nosotros como maestros debemos estar muy atentos y saber que em, esas transformaciones que están viviendo los niños y las niñas a nivel sexual, que muchas veces empiezan a generar algunas curiosidades y que nosotros como maestros nos vemos eh, mezclados en eso, pues tenemos que estar nosotros psicológicamente muy fuertes para poder saber y tener un lenguaje adecuado para poder guiar a los niños y las niñas en este proceso, ya que en la medida en la que les falte información clara, es mucho más fácil que caigan en temas de abuso o de explotación sexual. Em, y esto pues en manos de personas que psicológicamente no estén tan sanas y que sepan que estas son personas que todavía no tienen bien definidos estos temas en su vida. Si nosotros como docentes, como personas al cuidado de otras personas, tenemos la capacidad de cuidar cada uno de los detalles que entregamos a una niña o un niño, eso en términos de lenguaje, de emoción, de espiritualidad, a la hora de entregarnos a un momento pedagógico, un momento de aprendizaje, seguramente vamos a contribuir a que en su etapa de adultez esta persona sea sana, pero ya no solo para ella, sino de verdad para la sociedad que habita. Es decir, este lugar donde esta persona va a trabajar, donde va a entrar en una etapa de laboriosidad, de identidad, donde esta persona sí adquirió confianza eh, y se siente recibido y se siente fuerte, seguramente va a tener la capacidad de desarrollar operaciones concretas, operaciones formales, ¿cierto? Como desde todo ese ámbito de lo operacional, seguramente va a ser una persona que tenga la capacidad de aportarle a la sociedad. Y como humanidad vinimos a eso, a avanzar en conjunto, a evolucionar en equipo. Así que, ¿y por qué? Pues porque al final llega esta etapa de la muerte que todavía a la mayoría nos da mucho miedo y que a través de las entrevistas que hice también se identificó eso y es que eh, para concluir, creo que desde nuestra etapa y desde nuestro lugar docente deberíamos abordar más los contenidos acerca de la muerte, porque lo pude identificar en el par de entrevistas que hice y es que existe un miedo gigante a la muerte, pero también tiene que ver por la falta de tiempo que se le ha dedicado a ese tema en la previa. Nos dedicamos de la muerte solo cuando llega a nuestro espacio muy, muy cercano, pero antes de eso no hablamos alrededor de todo lo que implica ese proceso, que es natural. Entonces sería importante que lográramos transversalizar el contenido de una materia como la psicología del desarrollo, que nos lleva desde la prenatalidad hasta la muerte, ¿cierto? Y empezarlo a entender como un suceso mucho más normal para evitar que sea tan doloroso o que se tomen caminos como los que hoy vemos que muchos jóvenes están tomando y que cada vez se ve con más ligereza el tema de, o se ve con un tabú, como ha sido anteriormente, y no se habla de la muerte, o se ve con una ligereza gigante, donde cada 2 segundos un adolescente dice que se quiere morir y donde las tasas de suicidio están aumentando un montón. Creo que sí abordamos los temas de la muerte como este tipo de materias, con este tipo de contenidos y buscar la forma de llevarlo a un lenguaje más sencillo para todas las edades y todas las etapas, seguramente contribuiremos desde nuestro rol docente a vivir más tranquilos
como individuos y a tener una psicología mucho más fuerte para aportar en nuestra sociedad. Muchas gracias.